amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este curso de retórica cristiana. ¿Qué nombre este, no es cierto? Es un curso, entonces quiero contarles hoy día en esta clase introductoria de qué se va a tratar. En primer lugar, quiero decirles que vamos a hablar de retórica. Y retórica significan los principios para comunicarse, para hablar de manera precisa, de manera elegante y poder finalmente hacerlo con propósito. Eso va a ser fundamental para nosotros. Y por otro lado, el tema de cristiano es también muy importante porque evidentemente lo que queremos es comunicar la palabra de Dios en última instancia, no cualquier cosa. No estamos estudiando aquí para ser políticos, para hacer discursos, ¿no es cierto?, sino para comunicar la palabra de Dios. Y eso creo que va a ser tremendamente útil para nosotros, por supuesto, porque lo vas a poder usar en muchas áreas, pero sobre todo para el ministerio cristiano. Hoy tenemos entonces esta sesión de introducción, donde quiero presentarles el curso y de qué se va a tratar. En primer lugar, quiero contarles que este curso forma parte de una malla, de un programa de preparación, de capacitación de la escuela ministerial de nuestra iglesia Presencia de Dios. Y claramente los principios que vamos a estudiar son aplicables a la retórica, a la oratoria, a la enseñanza, a la predicación y a la homilética. Y vamos a usar todas esas palabras medio rimbombantes más o menos como sinónimo. Claramente tienen algunos detalles, algunos matices de diferencia, pero para propósitos de este curso lo vamos a usar como sinónimo. Pero vamos a usar la palabra homilética, como tú puedes ver acá. Vamos a usar esa palabra como nuestra guía, nuestro rector. ¿Por qué? Bueno, principalmente porque la homilética ha sido, en general, la palabra que se ha usado en la teología cristiana para referirse al arte de la comunicación o de la predicación. Entonces vamos a seguir manteniendo ese término. Y además, internamente, en este programa de la escuela ministerial lo llamamos así, homilética. Pero para poder hacerlo un poquito más internacional, si quieres, lo llamé principios o arte de la retórica cristiana. ¿Me sigues? ¿Vamos bien? Bueno, otra cosa que es muy importante y que quiero contarte a continuación es la malla de este programa de la escuela ministerial. Nosotros estamos aquí, en este M4, que en realidad está compuesto de dos cursos. Por un lado, homilética, ¿no es cierto?, el arte de la predicación, y por otro lado, métodos de estudio bíblico, que de aquí en adelante vamos a abreviar como MEB. Pero no es lo único que tenemos, en realidad son 12 cursos, como tú puedes ver acá. Estos que están más oscuros tienen que ver con cursos de Biblia, y son 6, 3 de Antiguo Testamento y 3 de Nuevo, y la verdad que los recomiendo muchísimo. Y hay 6 cursos también de ministerio: vida espiritual, el M1, ética, consejería y liberación, un curso muy importante para el ministerio, el M3, y este M4 en el que nos encontramos ahora. Dones y el Espíritu Santo es el M5 y trabajo ministerial el M6. Es un programa que preparamos para preparar a nuestros ministros internamente, ¿no es cierto?, aquello que podemos y queremos sacar de los ministros que van a trabajar en la Iglesia Presencia de Dios y las hijas, las filiales, ¿no es cierto?, y de esa manera poder tener ministros preparados. Hoy en día es muy complejo esto de mandar a gente a estudiar a otro país o mandar a grandes seminarios, incluso institutos con programas demasiado cerrados o complejos, y creo que una cosa interna más dirigido desde la iglesia y para la iglesia es hoy en día lo que se necesita. Así que les animo, si quieres tomar este curso, si eres de la iglesia, obviamente súper bienvenido, pero si no eres de la iglesia y estás viendo esto en otra parte, mira, siéntete también en casa y bienvenido. Son cursos totalmente gratuitos, autodidactas, y lo único que tienes que comprar son los materiales en caso que haya, ¿no es cierto?, libros y cosas por el estilo. Algunos podrán ver todos los videos
y quedarse con eso. Y ese material es interesante, es importante, ayuda, por supuesto, pero yo les recomiendo que lo hagan completo. O sea que escuchen ahora los requisitos que tiene este curso y que los cumplan, que puedan hacer las evaluaciones. Les va a servir muchísimo. Cuando uno no se prueba, la verdad es que nunca termina de saber si aprendió o no lo que está estudiando. Bueno, permíteme continuar un poquitito para armar. Hoy día es la introducción, así que no vamos a entrar propiamente en materia, pero sí es necesario para poder armar este cuento y entender de qué se trata. Quiero decirte la importancia que tiene hacer el curso completo, o sea, homilética y métodos de estudio bíblico. En esta primera parte solo veremos lo de homilética o retórica, predicación, oratoria, ¿no es cierto? Idealmente, yo les sugiero que hagan el programa completo, que dura unos 2 o 3 años, pero hoy nos concentraremos en este M4, que se compone de estas dos partes. Pero si tú ves acá el dibujo que estoy mostrando, esto es lo que debieras entender. En primer lugar, todo creyente necesita tener una vida devocional. Y para hacer una adecuada vida devocional, tiene que aprender a entender, a leer la Biblia con propósito, a entenderla correctamente. Estoy hablando de la disciplina del estudio de la Biblia y también de la lectio divina y tantas otras cosas que enseñamos a través de esta escuela ministerial, pero necesitas para poder entenderla conocer algunos métodos que existen de estudio bíblico, ¿de acuerdo? Todo creyente debiera, por supuesto, manejarse con esto. Cuando pasamos a un nivel un poco superior, donde ya queremos predicar o ser maestros, es decir, transmitir, comunicar, ayudar a los demás a crecer en la vida cristiana, entonces, además de esta parte, que es la vida devocional de todo creyente, debiera uno introducirse junto con los métodos de estudio bíblico en el conocimiento, en el estudio de comentarios. O sea, estamos ya entrando en el área un poco más profunda de estudio de la Biblia. Y si por supuesto uno es llamado a esto y va a ser un maestro de seminario, un maestro de doctrina cristiana o de Biblia, por supuesto necesita conocer la erudición bíblica que existe, que es muchísima, súper amplia, y manejarse en estos temas, ya sea de Biblia o teología, o por supuesto ambos. Entonces cada uno tiene que ubicarse según el Señor le ha llamado, pero en mi opinión todo cristiano debiera estar en esto de acá. Y cuando llegamos a la predicación, ¿no es cierto?, necesitamos basarnos en un contenido firme. Y para eso está la Biblia, por supuesto, pero la Biblia bien entendida y bien manejada. Y para eso están los métodos de estudio bíblico. Sigo con esta introducción y quiero hablarles de la estructura de este curso M4, que es la parte 1, ¿no es cierto?, homilética. A diferencia de otros cursos de la escuela ministerial, este de homilética tiene cierto trabajo presencial que es necesario. No puede ser totalmente a distancia, porque por supuesto si uno va a aprender a predicar, tiene que hacer algunas prácticas, tiene que desarrollarse, exponer pasajes bíblicos. Y por eso este curso tiene trabajo en casa, donde hay lecturas, hay desarrollo del manual de predicación, del cual te voy a contar enseguida, ¿no es cierto? Y ver estos videos y después va a haber un examen sobre eso, etc. Otro trabajo que se hace en casa son estos videos, que es lo que te estoy comentando ahora y que hoy estamos comenzando. Y después de eso, ya lo dije, va a haber un examen. Pero finalmente hay una parte del trabajo que es presencial, donde los alumnos tienen que desarrollarse en talleres exponiendo lo que han preparado frente a sus compañeros y por supuesto frente al profe que los está guiando, en este caso yo, y otros que van a ayudarme en esto porque de verdad es bien exigente estar evaluando a muchas personas y por lo tanto voy a necesitar mucha ayuda. En nuestra iglesia contamos con un cronograma para este curso y hay ciertas fechas específicas para la entrega de trabajos, exposiciones y todo eso. Y por supuesto, en nuestra iglesia lo hacemos así,
y en cualquier institución o iglesia donde quieran ocupar este material, súper bienvenido, pero ustedes tendrán que hacer su propio cronograma y si necesitan ayuda con eso, siéntanse en libertad de escribirme y con todo gusto les voy a guiar un poquitito para que puedan también hacer de esto un curso bien práctico y que resulte en sacar predicadores y maestros para su congregación. La siguiente lámina, la número 6, quiero mostrarte que esto que vamos a aprender sirve para diferentes campos de acción. Por ejemplo, para el trabajo con niños. Yo comencé enseñándole a niños cuando era muy joven y estaba en la escuela dominical de mi iglesia. Por supuesto que había que enseñarle a los niños y dediqué bastante tiempo, tomé cursos para eso. Pero también es sumamente útil lo que vamos a ver para el trabajo de maestros de discipulado, donde la persona desarrolla ya sea textos de Biblia o desarrolla un manual o algo por el estilo. También, por supuesto, para evangelistas y misioneros, donde se necesita obviamente compartir la palabra, pero también con amigos, desconocidos o en grupos que se están formando, grupos en casa, donde muchas veces nos reunimos para orar, pero queremos compartir una palabra. Y es tan positivo cuando los líderes dan espacio para que los demás integrantes también puedan desarrollarse en eso. Pero el tema no es solamente darles espacio. Yo creo que necesitan además una técnica, saber hacerlo, sentirse más seguros y por supuesto que los demás oyentes no sean solamente conejillos de indias, sino que al final sean edificados. Y para eso necesitan contenido y una buena técnica para exponer. Todo eso es lo que vamos a aprender aquí. Y por supuesto, el número 4, la predicación a una congregación en muy diferentes situaciones, como por ejemplo el púlpito congregacional en el templo. Eso definitivamente es sumamente necesario. Eventos donde podemos contar matrimonios, funerales, bautismos, celebraciones, inauguraciones, bendiciones, etcétera, etcétera. Es decir, hay mucho espacio para compartir una palabra, para una predicación. Y les animo a prepararse. Yo comencé de esta manera. Recuerdo el pastor, uno de los pastores con el que trabajé, yo era muy joven y le gustaba llevarme a todas partes, a veces simplemente a mirarlo a él, cómo hacía las cosas, y en otras oportunidades me daba espacios. Y me acuerdo que me llevaba a matrimonios y yo predicaba y él hacía la ceremonia. O sea, aprendí muchísimo en la práctica porque otros más experimentados que yo me dieron espacio. Y eso hay que hacerlo, pero hay que enseñar primero cómo hacerlo para que la persona se sienta más segura y por supuesto sea mucho más fructífero. Cuando trabajamos con niños, por ejemplo, este número 1, desarrollamos cualquier cantidad en la didáctica, los métodos pedagógicos, y eso nos ayuda muchísimo con niños y también con adultos. Cuando desarrollamos en la parte 2 el trabajo como maestros, bueno, esto es fundamental porque a veces el maestro se vuelve un moderador del grupo y da espacio para que los demás opinen y entonces hay interacción. Eso es muy diferente a una predicación desde un púlpito, pero hay que aprender a hacerlo también y es extraordinariamente necesario. Desde mi perspectiva, la iglesia necesita menos predicación y mucho más enseñanza directa, de uno a uno o de uno a un pequeño grupo, donde haya mucha interacción, preguntas y respuestas y las personas puedan crecer recibiendo, por supuesto, pero también dando de lo que tienen, opinando y sobre todo preguntando. Así que aquí también se pueden hacer muchísimos métodos pedagógicos, además de promover la interacción con los alumnos y donde todo medio audiovisual es bienvenido. Y claramente en el número 3, evangelistas y misioneros, etc., aquí la dinámica es mucho más frontal, como en la predicación, pero es vital aprender a usar la voz, aprender a usar el cuerpo, a usar ilustraciones, a narrar historias, a usar los medios audiovisuales, proyecciones, etcétera, canciones, lo que haya, porque todo ayuda a que las personas puedan recibir el mensaje
internalizarlo de mejor manera y, por supuesto, crecer, que al final de cuentas es el objetivo. Muchas personas me preguntan, pastor, ¿cómo puedo aprender o saber lo que Dios tiene para mí? ¿Cuáles son mis dones? ¿Para qué Dios me puso en la iglesia? Y la verdad es que la respuesta siempre comienza con esto. Tienes que practicar, tienes que desarrollarte en diferentes áreas de la iglesia para ver dónde te sientes más cómodo y sobre todo dónde eres más fructífero o fructífera. Necesitas practicar en diferentes áreas, o sea, darle la bienvenida a todo. Y entonces el Señor irá mostrando qué es lo que tiene específicamente para ti. Sigo. Los trabajos para este curso, los trabajos que tenemos que hacer. En primer lugar, van a tener que escribir, trabajar un manual que lo voy a llamar el manual de Flet Logoy. Ya voy a explicar un poco más de qué se trata. En segundo lugar, tienes que leer algunos libros. Siempre es bueno tener un poco de teoría y hay excelentes libros y voy a recomendar algunos, 3 en este curso, en un ratito más. Tienes que estudiar estas clases en video y por supuesto dar al final un examen escrito con el cual me voy a asegurar de que veas los videos y por supuesto de que los entiendas, que tomes nota y que esto quede en tu corazón. Y participar después en 3 talleres prácticos presenciales donde vas a aprender a observar, imitar y evaluar a otros predicadores y también vas a poder exponer mensajes evaluados. En primer lugar, tienes que escuchar a otros y por supuesto al escucharlos, al ver lo bueno que tienen, vas a darte cuenta de muchas cosas que puedes aprender y también de los errores que cometen otros, se aprende muchísimo. Por otra parte, vamos a practicar la lectura bíblica. Fíjate que eso es sumamente importante. Aprender a leer un pasaje de la Biblia dándole mucho sentido, a veces es toda la predicación. Casi no se necesita más. Yo lamento que en este tiempo la capacidad de lectura y la comprensión de lectura es sumamente escasa. Entonces es algo que debemos retomar en la iglesia. Y aquí, por supuesto, lo vamos a practicar muchísimo. Pero te digo, uno comienza leyendo mal y murió la prédica. Tienes que de verdad poder tomar los pasajes, hacerlos tuyos, hacerlos vida. Spurgeon, me acuerdo que decía que uno tiene que leer mínimo 40 veces un pasaje antes de poder leerlo en la congregación y predicarlo. Hay mucho que aprender sobre los viejos predicadores y de verdad creo que en muchas cosas tenían razón. La enseñanza, por supuesto, vas a tener espacio de 15 minutos para enseñar algún capítulo de un discipulado. O sea, quiero que te desarrolles en el área de la enseñanza. Desde mi perspectiva, todo predicador es un maestro, pero no todo maestro es un predicador. Entonces, vamos a ver cuáles son los dones. E insisto, si por supuesto estás tomando este curso como parte de mi iglesia, todo esto lo voy a ir mencionando individualmente y van a haber tiempos específicos en el cronograma en que nos vamos a reunir. Si esto lo estás viendo de otra parte y quieres formar un grupo en tu iglesia con algunos amigos, no sé, bueno, escríbeme, llámame y vamos a poder interactuar para que de una manera u otra esto pueda salir adelante. No puedo ir presencialmente y evaluar directamente las cosas, pero puedo mencionarte, animarte a hacerlo y decirte cómo para que podamos de esa manera ayudarte desde acá, desde esta iglesia a la congregación a la que tú perteneces. Y finalmente vas a tener el trabajo de predicar 15 a 20 minutos, un tema libre o asignado de un pasaje bíblico. Entonces ahí vamos a ver la manera en que lo estudiaste, en que lo organizaste y finalmente cómo lo expusiste. Y ahí vas a ser evaluado por tus compañeros y por el profe. Todo esto va a ser sumamente enriquecedor y de verdad muy práctico. Este es un curso completamente práctico, pero necesitas teoría también. Y para esa teoría quiero mostrarte los libros y lo que necesitas aprender. En primer lugar, te menciono esto, que es el curso de Flet Logoy. Antes se llamaba el curso SEAN, de cómo predicar. Yo hice este curso
por ahí por los años 80 del siglo pasado. Y la verdad es que me sirvió muchísimo. No es que yo quiera hacerle publicidad a FLET, aunque, hermanos, si quieren recibir esto como publicidad, maravilloso, porque de verdad considero que el material es muy bueno, muy recomendable. Fue lo primero que estudié yo hace muchísimos años, antes de ir a estudiar a un seminario donde fue muchísimo más exigente. Por supuesto, volví a estudiar homilética, método de estudio, griego, hebreo y tantas otras cosas que no todo el mundo tiene el privilegio de estudiar. Así es que, habiendo tenido yo ese privilegio, me debo a las demás personas para ayudar. Pero aquí hay un material muy bueno y nosotros aquí en este curso lo usamos como base. ¿En qué sentido? En que esto es un material súper práctico donde nos van guiando paso a paso en la manera de enfocar un pasaje bíblico, encontrar la meta o idea central, hacer un bosquejo del pasaje, entenderlo y finalmente organizarlo para exponerlo. Es decir, nos dan los principios básicos de la retórica. Y eso es sumamente importante. Por eso recomiendo tanto. Así era el formato del antiguo, el que yo hice el siglo pasado. Así es el formato del nuevo. Tienes que conseguirlo y hacerlo como parte de este curso. En segundo lugar, hay unos libros mínimos que yo te voy a pedir que puedas leer. El primero es este, que es bien antiguo, de una serie de libros de Dale Carnegie. No es de orientación cristiana, pero es excelente. El trabajo de este instituto de Dale Carnegie acerca de la comunicación y de la exposición, de hablar en público, tiene muchos años trabajando, tanto en inglés como en español, y lo recomiendo, es verdaderamente interesante. Para este curso solamente vamos a usar este libro, El camino fácil y rápido para hablar eficazmente. Como dije, es un libro antiguo, pero sumamente útil. De verdad, necesito que lo leas. Otro que tiene que ver más con el corazón del predicador, con el llamado divino, con el cómo enfrentar este trabajo que es de tanta responsabilidad y de tanta bendición. El cuadro bíblico del predicador de John Stott. También un libro antiguo, pero creo que vale la pena por todos lados. Cómpralos por internet, busca estos libros en librerías y léelos, por favor, como parte de este curso. Tienes que reportarlos simplemente como que los leí. No pido nada más que eso. Y el último, Predicando a personas del siglo XXI. Este es un libro bastante más nuevo, de 3 autores, Bill Hybels, Stuart Briscoe y Haddon Robinson. Estos autores creo que hicieron un excelente trabajo mostrándonos los desafíos de este nuevo siglo, la manera de hacer este trabajo, y son predicadores todos ellos súper reconocidos de, por supuesto, el hemisferio norte, y la verdad es que son excelentes, así que podemos aprender mucho de ellos. Es un libro cortito, los anteriores también, pero de verdad, léelos, disfrútalos y aprende. Evidentemente tenemos que saber algo acerca de lo que vamos a estudiar propiamente. ¿Qué significa la palabra homilética? Déjame darte algún poco de definiciones. Homilética viene de una palabra griega que es homiléticos, ¿no es cierto?, que significa reunión. Y de ahí el verbo homileos, que en el fondo significa conversar. Y creo que es la mejor definición de todo esto. Porque si logramos exponer un pasaje bíblico, logramos exponer ideas como si estuviéramos en un conversatorio, como si estuviéramos en el living de nuestra casa conversando con amigos, de verdad, esa es la mejor manera de que salga una predicación. Si alguien te dice, uy, me sentí como en el living de mi casa escuchándote mientras me enseñabas, de verdad, eso es un éxito en la predicación. Y viene precisamente de la palabra homilética, homileos. En teología es la aplicación de los principios generales de la retórica en la predicación pública de la Escritura. Así se define el término en teología.
Aquí lo vamos a definir como el arte, la ciencia y la unción de la predicación. Como arte, son las habilidades personales más el don otorgado por el Señor. Esto se puede mejorar con la práctica, pero la verdad es que se necesita una base. Todos hemos sido dotados por el Señor, pero no todos para predicar o para enseñar. Entonces hay que descubrirlo y ser francos, ser sinceros y ser humildes. Si no es tu área, no hay que forzarlo. Yo he visto muchísimos predicadores que la verdad es que no debieran estar predicando y más dañan un poco a la congregación porque las aburren, las duermen o simplemente las distraen y no es lo de ellos. Como dije, esto se puede mejorar y con técnica lo puede mejorar muchísimo, pero necesitamos base y esa base es lo que Dios ha dado y ciertas habilidades naturales para poder compartir. Yo recuerdo que cuando estaba en el colegio nunca pude hablar en público, le tenía pánico escénico y esto fue un don que el Señor puso en mí mucho tiempo después de salir del colegio, ya estando en la universidad, donde por primera vez pude hablar en público y me sentí totalmente suelto y cómodo. Fue algo de Dios. Pero en el colegio ya me daba cuenta de que tenía cierta habilidad para compartir las enseñanzas, porque para empezar comprendía fácilmente las materias y después podía resumirlas, bosquejarlas, esquematizarlas y enseñárselas a mis compañeros cuando ellos tenían alguna necesidad, tenían menor comprensión que yo en algunas cosas y podía hacerlo. Y me resultaba fácil y a ellos les resultaba también útil porque lo comprendían. Es decir, esto es algo que viene con nosotros. Hay habilidades naturales y hay dones divinos. Ambas cosas deben estar si de verdad te vas a dedicar a esto. Como ciencia, vamos a hablar de método para juntar la información, para organizarla y para exponerla, cuidando de las reglas de la comunicación, que es precisamente lo que vamos a estudiar acá. Esto debe aprenderse y practicarse. O sea, una vez que termines este curso, el resto es años y años practicando, haciéndolo. Y en este sentido, por supuesto, todos pueden. Todos podemos aprender el método y hacerlo. A algunos les va a resultar excelente, a algunos bien, a algunos más o menos y otros mejor no se dediquen a esto. Así de simple. Unción. Hay quienes están llamados para ser maestros o predicadores. Y esto depende del Señor. Y es Él quien otorga los dones para que una buena exposición, donde hay arte y método, transforme vidas. Esa es para mí la definición de unción. Cuando el Señor está usando a un ser humano para transmitir sus mensajes, su palabra, sus ideas, y entonces estas ideas que vienen de Dios transforman a la gente. Porque todos podemos enseñar teología, pero la teología ungida transforma el corazón de los oyentes. Eso para mí es la definición de unción. Unción en la enseñanza, unción en la predicación. Aquí es esencial la relación de intimidad con el Señor. No podemos definitivamente ser simplemente actores. No podemos ser muy capaces en la retórica, pero no tener una relación con Dios, porque Dios no presta los dones a un farsante. O sea, nosotros podríamos traer un actor de Hollywood, o cualquier actor profesional, a eso me refiero, y él haría una exposición maravillosa con todas las capacidades que se les enseñan a los actores para transmitir emociones, para clavar el mensaje, para mostrar el cómo, el cuándo, etc. Pero no necesariamente con unción. Si tú ves, por ejemplo, las películas donde hay predicadores, te vas a dar cuenta de la capacidad que tiene un actor para imitar lo que hace un pastor o un predicador. Pero eso no significa que logre transformar una vida. La transformación es algo que Dios hace. Nosotros somos instrumentos y todos somos llamados a hacer discípulos. Por lo tanto, todos tenemos que usar las mejores capacidades que tenemos para compartir la palabra. Pero algunos serán llamados al púlpito. Y eso es otra cosa que depende del Señor. ¿Me va siguiendo? Bueno, a estas cosas
como dije, arte, ciencia o método y unción de la predicación, quisiera agregar dos cosas que son muy importantes. En primer lugar, contenido. Yo conozco a muchísimos predicadores que la verdad es que lo hacen bastante bien, pero el problema es el contenido. Como dije, todo predicador o todo pastor debe ser un maestro. Tiene que enseñarle a la gente porque la enseñanza es el alimento, es el pasto de las ovejas. Si no hay enseñanza, no estamos para entretener a las personas. Predicaciones llenas de ilustraciones, llenas de chistes que dejan a la gente muerta de la risa, puede ser entretenido, pero finalmente producen desnutrición. Tiene que haber una combinación de cosas en una predicación. No queremos aburrir a nadie, pero el fundamento es que somos llamados a transmitir los pensamientos de Dios. Por lo tanto, tiene que haber enseñanza, contenido. Tener un buen contenido y un mal método para entregarlo produce un mal resultado. Pero tener método e incluso el don y un contenido pobre produce desnutrición en los oyentes. Por eso recomiendo el programa completo de la escuela ministerial, para que no solamente tengas el método que vamos a ver ahora, sino mucho contenido. Y finalmente, ser consecuentes. Vivir lo que se predica. En realidad no tenemos derecho a predicar lo que no vivimos. Y si se nos ocurre hacerlo, en realidad somos unos hipócritas. Bueno, si Dios no existe, no hay problema en ser hipócrita. Engañamos a la gente y da lo mismo. Pero eso no es lo que creemos, ¿no es cierto? Creemos en un Dios vivo, en un Dios que existe y un Dios que le pasa la cuenta al que toma en vano su nombre o usa mal su palabra. Recordemos para quién trabajamos, quién nos llama y a quién rendiremos cuentas. Dios existe y es muy real para nosotros y para la gente a la cual queremos enseñar. Voy terminando en esta introducción. Evaluamos por medio de los resultados. En otras palabras, una retórica buena, ¿no es cierto? Una buena comunicación, lo que buscamos es que se haya entendido claramente el mensaje del emisor, lo que él trataba de transmitir. Mantuvo la atención del público, logró que la gente saliera hablando de lo que se predicó, logró que la gente recordara lo que se predicó, el bosquejo, la idea central. Eso es buena técnica, buena retórica. Si a eso le agregamos entonces el contenido que viene de la revelación bíblica, estamos recién hablando de predicación cristiana. O sea, buen método y buen contenido. Ahí hablamos de predicación cristiana. Y en tercer lugar, lo que queremos finalmente es predicación cristiana ungida, donde es 1, 2 y este 3 que se evalúa por la transformación. La predicación no hay otra manera de evaluarla sino por los resultados. Y los resultados de 1 es, se comprendió. De 2, el contenido es lo adecuado, es lo firme, es lo fuerte, ¿no es cierto? Es lo que de verdad va a servir a la gente. Y 3, porque hay transformación de las personas. Los principios de la retórica moderna no los voy a tratar en este curso, más bien me voy a dedicar a trabajar algunos tips, que son los que yo he aprendido en ya más de 30 años enseñando y predicando. Entonces, todo esto que me ha servido en mi experiencia es lo que voy a tratar de pasarles. Pero los principios es importante poder revisarles y por eso, para conocerlos, sugiero algunos libros como estos. En realidad puse 4 por poner algunos porque de verdad en este campo hay muchísimo escrito en español, bastante bueno, y recomiendo leerlo. Pero al final, mis queridos, uno tiene que aprender el método y el resto es práctica. En este tema, el resto es práctica. Toda la teoría, historia de la retórica, historia de los grandes predicadores, historia desde la iglesia primitiva, métodos, formas, canales, receptor, auditorio, etcétera. O sea, todo eso tiene mucho de interesante. Pero finalmente lo que queremos es la manera, el método suficiente, adecuado y después práctica y práctica.
¿De acuerdo? Aquí hay algunos ejemplos, si les sirven, cómprenlos. Si no, con lo que tenemos acá es suficiente. Y para terminar, quisiera recomendar de manera muy especial que puedas hacer junto con este curso otro que es del programa de la Escuela Ministerial de nuestra iglesia, que es el M01, Vida Espiritual. ¿Por qué? Porque la verdad es que el predicador o el maestro bíblico debe predicar y practicar. Y el problema es que muchas veces eso no es tan consecuente, no va tan de la mano con una vida espiritual creciente y satisfactoria. Eso es la base. Si no estás contento con tu vida espiritual, si no te sientes feliz en tu relación con Dios, no vas a transmitir eso. Si la verdad es que no puedes decir como el apóstol Pablo, por tanto les ruego que me imiten, entonces no tienes derecho a predicar ni a enseñar. Porque predicamos lo que somos, en primer lugar. Predicamos lo que creemos, claro, pero predicamos lo que hemos vivido. Y si no lo estamos viviendo y no ya somos un poquito expertos en aquello que vamos a predicar, no tienes derecho todavía a decirle a otro, haz esto, aunque yo no lo hago. ¿No es cierto? Por lo tanto, tenemos que poder decir con el apóstol Pablo también, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Qué responsabilidad más grande, pero es la pura verdad. Filipenses 3:17 dice, hermanos, sean ustedes imitadores de mí y fíjense en los que así se conducen según el ejemplo que ustedes tienen de nosotros. Fíjense que mucho más que recomendarles, vayan y prediquen, recuérdense lo que les enseñé, no se olviden del contenido. Pablo dice, imítenme, y también dice, sean consecuentes. Vean el ejemplo que les dimos, hagan lo mismo. Y eso, mis queridos, es la base. Y esa base es la vida espiritual. El trabajo de la autoestima del predicador, del maestro, es fundamental antes de que abra la boca. Porque recuerden que servimos a Dios y a su pueblo. Y no queremos servirnos del pueblo de Dios, ni siquiera intentar servirnos de Dios. Eso conduce al fracaso y de verdad no lo quiero para ti, no quiero esa experiencia. Ya he visto a muchos caer en esa trampa, no caigamos nosotros. Pero para eso, por favor, este curso, vida espiritual, para que tengas eso en tu interior, sea fuerte, sea una base sólida sobre la cual puedas desarrollar un gran ministerio de enseñanza y predicación. Amén. Padre, guía a mis hermanos, guíame a mí, por favor, en estos capítulos de enseñanza. Guíanos en aprender el método. Desarrolla, te ruego, en nosotros más y más unción para poder enseñar con pasión, pero también con el poder de tu Espíritu Santo. No con arte solamente, ni siquiera con un gran contenido, principalmente con la unción de tu Espíritu. Pero en este curso, mi Dios, que es de teoría, danos sabiduría, danos inteligencia para aprender los métodos y poder ponerlos en práctica. Tu pueblo necesita maestros y predicadores. Ayúdanos a formarlos. Te lo pido con gratitud, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Eso es todo por hoy. Nos vemos en la próxima.